Traders, ¿cómo están? Acá otro día los saluda Matías. El día de hoy voy a explicarles qué operaciones tomamos en el trading en vivo. Como ustedes saben, estamos haciendo trading en vivo todos los días, operando y mostrando de manera transparente en mi cuenta real cada una de mis operaciones. Y el día de hoy básicamente hemos tomado esta posición que nos dio un riesgo-beneficio de 3-1 en el Dow Jones. Y me gustaría explicarles por qué tomé esta posición el día de hoy. Y que entiendan un poquito más nuestra metodología, ¿no? El día de hoy se dio una noticia muy importante, que fue la noticia de inflación para Estados Unidos. Esta noticia salió de 2.3, la expectativa era de 2.4, es decir, que la inflación salió más baja que la expectativa. Por lo tanto, esta noticia se dio hoy a las 9:30 AM hora argentina, es decir, a esta hora, ¿sí? El mercado en ese momento sube bastante. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, el Nasdaq o el S&P 500, sí, acá tenemos, por ejemplo, el Nasdaq. Fíjense con todo lo que ha subido el Nasdaq el día de hoy. Vamos al S&P 500, todo lo que ha subido el S&P 500 el día de hoy, que son índices que se mueven de manera muy similar al Dow Jones y venían subiendo gracias a esta noticia. Recordemos, ¿qué quiere la Fed? Básicamente la Fed quiere bajar tasas de interés. Si nosotros bajamos tasas de interés, podemos pedir más crédito, ya que el crédito está más barato. Al haber más crédito, eso impulsa a los mercados hacia el alza, ya que hay más dinero en el mercado, lo que genera que la gente tenga más dinero para comprar activos financieros, haciendo que los mercados suban. Entonces, normalmente cuando la inflación baja, se tiende a pensar que es algo positivo para el mercado, ¿sí? Sin embargo, también podíamos ver que el mercado, a nivel de análisis cuantitativo, el análisis cuantitativo nos ayuda a entender qué estadísticas predominan en el mercado en base a su naturaleza. Podíamos ver que, según ciertos datos cuantitativos, nos encontrábamos dentro de una lateralidad. Cuando el mercado se encuentra en una lateralidad a nivel cuantitativo, podíamos entender que es probable que todavía no se haga un nuevo máximo ni se haga un nuevo mínimo, sino que se quede en este rango lateral, ¿sí? ¿Y por qué el Dow Jones no subió a diferencia de lo que subía el S&P 500, a la diferencia de lo que hacía el Nasdaq? Porque la noticia fue muy positiva para el mercado. El mercado tenía que subir por su noticia. Sin embargo, teníamos que el Dow Jones se quedaba lateral por más de que, digamos, todas las noticias sean positivas, nos quedaba lateral ya que United Health, una de las acciones que se encuentran dentro del índice del Dow Jones, había tenido una noticia muy negativa que su CEO había renunciado, ¿sí? Básicamente hubo un reemplazo del CEO y eso lo vio el mercado como algo súper negativo para esta acción. ¿Qué sucede? Esta acción tiene alrededor de un 5 o 6% de peso sobre el índice. Es una de las acciones que más influye al índice del Dow Jones. Si bien todo el resto de las acciones venían positivas, esta, que es una de las tres que más influye al índice del Dow Jones, venía muy negativa. Lo que hizo que justamente se compense el peso de lo que estaba sucediendo en el Dow Jones. Entonces veíamos que el Dow Jones se mantenía lateral mientras que el resto de acciones correlacionadas con el Dow Jones subía. Ahora, ¿por qué nosotros colocamos nuestra posición acá? Bueno, para esto nos va a ayudar a entender lo que estaba subiendo el indicador del zigzag. Si este indicador del zigzag, que ven que tiene líneas azules, nos ayuda a comprender los impulsos y los retrocesos del mercado. Nuestra estrategia técnica se basa en comprender un cambio de tendencia, ¿sí? Por ejemplo, si el precio viene cayendo, nosotros podemos ver un cambio de tendencia cuando rompe el máximo y lo que vamos a esperar es que el precio llegue a lo que se llama precio promedio de comprador institucional, precio promedio de compradores, ¿sí? Que normalmente lo vamos a tener entre el punto del 50% entre este soporte y este soporte. Acá, por tema de volumen, vamos a decir, gracias al volumen profile, nosotros trazamos un volumen profile desde este punto hasta este punto, que es donde hay un posible, fíjense, acá el precio venía cayendo, ¿sí? Y acá logra romper este alto. Ahí consideramos que hay un posible cambio de tendencia. Entonces lo que analizamos es dónde está nuestro precio promedio de compradores, que lo teníamos acá,
Y si acompaña el análisis de segunda capa, fíjense cómo voy añadiendo análisis cuantitativo que nos decía que estaba lateral, análisis fundamental que nos decía que era alcista, análisis de correlaciones que nos decía que el mercado estaba lateral, ya que por un lado teníamos todas las acciones muy positivas, pero una de las que más pesaban la tenían negativa. Eso genera indecisión en el mercado y genera un mercado lateral. Y además teníamos un precio de compradores exactamente en este nivel. Este volumen profile nos indicaba que teníamos el precio promedio de compradores ahí. ¿Por qué era este el precio promedio de compradores? Porque básicamente cada uno de los retrocesos que tiene el mercado, por ejemplo acá venía con un movimiento bajista, con una tendencia bajista, cada vez que el precio tiene un impulso a la baja y después un impulso hacia el alza, un retroceso hacia el alza, este retroceso se da porque hay gente comprando. Entonces, si acá hubo gente comprando y si acá también hubo gente comprando y a partir de acá se creó un cambio de tendencia, nosotros sabemos que el promedio de estas dos compras, que prácticamente la teníamos acá gracias al volumen profile que nos indica eso, sabíamos que ahí iban a haber muchos compradores. También, fíjense, acá tengo la imagen de cuando nosotros colocamos nuestra posición, fíjense que la colocamos exactamente acá, sobre esta línea verde. También podíamos ver en el análisis de segunda capa, que nos ayuda a comprender cuáles son las compras y ventas de digamos, de los institucionales. Podemos ver que acá había muchísimas compras, ¿sí? Durante todo lo que fue esta zona acumulativa, al mercado lo estaban comprando. Posteriormente, cuando se viene el retroceso, es un retroceso muy insignificante en comparación a las compras. Fíjense, todas las compras que hubo versus las ventas en el retroceso, casi que no había fuerzas de venta, porque en el mismo tiempo hubo mucha menor cantidad de ventas que de compras en el mismo tiempo. Por ejemplo, estas compras creo que duraron alrededor de 15 y estas reventas también duraron alrededor de 15 minutos y las compras fueron mucho más. Bueno, acá nosotros decidimos colocar nuestras compras por el precio promedio, porque se veían muchas más compras, porque teníamos noticias positivas y porque estábamos en la base de esta lateralidad a nivel cuantitativo. ¿Sí? A nivel cuantitativo nosotros podíamos ver claramente que nos encontrábamos en una lateralidad y en esta lateralidad, fíjense, acá lo vemos muy bien, en esta lateralidad estábamos en el piso. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Una compra hasta el extremo de la otra lateralidad. Podríamos habernos ido casi con un 4-1. Yo decidí esperar porque pensé que esto podría llegar a romper si United Health continuaba hacia el alza y lograba hacer un rebote. United Health no logró hacer ese rebote. Sin embargo, vemos que el resto de los índices cumplieron ese análisis. El resto de los índices, el Nasdaq subió, el S&P 500 subió. Bueno, nosotros nos metimos en el Dow Jones en este caso y logramos sacar un promedio de un 3-1. ¿Sí? Un 2.8, un 3-1, que es más o menos que nos salimos por ahí. Algunos de nuestros participantes se salieron más abajo, lograron mantener más la posición y terminaron saliéndose en un 2-1, un 1-1. Bueno, yo logré salirme en este 3-1. Que fue más o menos cuando el precio volvió a rebotar en esa zona. ¿Sí? Así que básicamente esto fue la operativa del día de hoy. Muy simple, análisis fundamental nos indicaba un claro movimiento alcista, análisis cuantitativo nos mostraba un mercado lateral, nosotros intentamos operar en la base de esa lateralidad, el análisis técnico nos mostraba un cambio de tendencia y un precio promedio de compradores en ese nivel clave y también el análisis de segunda capa, también en el análisis de las opciones. Si nosotros nos vamos a TradeTix, que nos ayuda a entender lo que es un poquito más lo que estaba sucediendo en el mundo accionario, podemos ver que en el mundo accionario, en el mundo de las opciones, podíamos ver que había muchas más compras que ventas. ¿Sí? Miren, se los voy a mostrar a continuación. Esto fue del 8 de mayo, esperemos que se actualice, tarda 1 o 2 minutos en actualizarse, pero bueno, el día de hoy teníamos full compras con un precio objetivo por arriba de 583 para el S&P 500. Y bueno, es lo que justamente el S&P 500 termina subiendo por arriba de 583, que lo teníamos más o menos en este nivel, ¿sí? Bien, ahora seguimos con las noticias positivas. Se están a punto de bajar tasas de interés. Tenemos pico de búsquedas. Arranca el pico de búsquedas en Bitcoin. Tenemos que han bajado los aranceles. Donald Trump ha decidido bajar los aranceles para China. Tenemos muchas noticias positivas. Yo creo que el mercado debería seguir subiendo. A partir de ahora, en términos generales, el Dow Jones no lo está logrando debido a
problemas internos, fundamentales internos con respecto a sus acciones, pero en cuanto eso se resuelva, probablemente también veamos una subida en... Vamos a ver si esta proyección se mantiene. Es muy importante estar atentos a lo que es el dato del PCE. El dato del PCE es uno de los datos de inflación que más sigue la Reserva Federal. Recordemos, si para que el mercado suba, la Reserva Federal debe bajar tasas de interés, y es de lo que se está hablando en estos momentos. Si el PCE logra caer, es muy probable que tengamos comentarios positivos para una próxima bajada de tasas y que el mercado deje de tener esa presión de crédito caro, que el crédito logre estar más barato, que la gente empiece a pedir esos créditos para que el mercado ahora sí logre despegar hacia el alza. Es por esto que nosotros tomamos esta posición. Podríamos habernos ido con una volatilidad mucho más grande. Normalmente el Dow Jones está haciendo alrededor de 500 hasta 1000 pips diarios en volatilidad promedio. El día de hoy hizo tan solo 300 pips de volatilidad promedio. Por lo tanto, es probable que todavía le quede un poquito más de volatilidad del día de hoy. Veremos cómo se desarrolla el mercado del día de hoy, pero yo espero personalmente que esto continúe subiendo, ¿sí? Así que bueno, traders, hasta acá el análisis. Espero que les haya gustado, espero que aprendan cómo va funcionando nuestra estrategia. Recuerden que en nuestro canal de YouTube acá van a poder ver la explicación completa de nuestra estrategia que utilizamos desde 2023 para operar con todos en vivo de manera totalmente transparente, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo y que tengan muy lindo día.